Usuarios de Reddit, experiencias paranormales, reales, que les haya sucedido en México. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi un hombre sin cabeza hablando, con las manos, en la sala. Solo que yo recuerdo haber recorrido el cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontré mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después, me enteré que cuando estaban excavando, para hacer los cimientos de la casa, encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? La construcción tiene más de 35 años, en un terreno ejidal. A lo que me cuentan, la tumba se dirigía a un terreno adjunto, la entrada en el terreno de mis padres y el resto en otro sitio sin construir, en ese momento. Así que aplicaron la mexicana de "no es mi problema" y levantaron un muro e hicieron el cimiento. Al parecer la zona era una especie de cementerio, ya que varios vecinos, al excavar sus terrenos, encontraron ídolos de barro, piedras talladas, etc. Según me cuentan, cuando estaba despoblado, ahorita hay más gente que espacio, era común escuchar varios ruidos, voces. Era una zona donde apenas podías caminar sin tropezar por las noches y madrugadas. Al parecer todos los vecinos tienen sus historias paranormales. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz, y cuando era niño se escuchaba a la gente que contaba mucho sobre una mujer vestida de rojo que se veía en el campo. Siempre se veía que flotaba, y algunos la veían en medio de llamas, como si estuviera quemándose, pero el fuego no le hacía nada. Ya hace un buen tiempo que no vivo ahí, así que no sé cómo esté el asunto por estos días, pero eso era de lo más común por los 90 en aquellos rumbos. No sé si aplica tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscaba para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, y quiero suponer, de parálisis del sueño. Fue muy extraño, de una forma tan realista, como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a la habitación, se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación para encender la luz. Y cuando pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente, se lo conté a los profesores, a los que impartía el curso, con quienes a ese punto había hecho una buena amistad. Y lo que me dirían, me dejó con una extraña sensación de incertidumbre y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a las palabras de trabajadores del hotel, que más tarde me confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza, colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coincidían con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana del curso y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas, toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Esos sueños que no sabes si son parálisis son horribles. Tratando de dormir, me pasó algo similar. No sé en qué momento pasó, pero todo seguía igual de real. Me podía mover y de la nada sentí como alguien con harta fuerza me agarraba y me sacudía muy fuerte. Yo pensé que era un ataque de epilepsia, porque vi que mi pareja se despertó, preguntando exaltada que qué es lo que estaba pasando. Luego cuando pasó todo, me di cuenta que ella seguía durmiendo. Literal, quedé como el meme del güey ese en la cama. Vivía en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años y regresando con un compañero de trabajo, él me dejó en X punto, relativamente cerca a mi casa y a su ruta. Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentí observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa, debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una solo es un parque, pero usualmente
no funciona el alumbrado público, en ninguno de ellos. Así que, cuando cruzas la luz, lo más cerca que veías era una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia, la luz más intensa, del otro lado, es una casa donde un señor abre su ventana a las 5 y 6 am para vender jugos, sándwich y tortas. Por algún motivo ese día, el señor no había abierto temprano. Y como no había mucha luz, me quedé donde estaba, mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol, rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creí ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veía un estilo de pelo y las siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora, mirando desde donde estaban, pude ver cómo la sombra se movía un poco más lejos, y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más, y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor, que vendía jugos. Ya con esa guía de luz, puse mis llaves a la mano y crucé el parque, pegado al lado contrario, a la cancha. Al llegar a casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia del periódico Chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si era hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente alejado y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana, entre mi familia, se contaron la historia de la que yo viví y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó que el mismo día que vio cómo se quemaba a alguien en la cancha, en su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era, ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí. Ya que no tenían puertas, se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y las siluetas rodeaban a la víctima y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. Al escuchar eso, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a un periférico y ya de ahí buscó cómo irse a casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí de algo inquietante. Ver algo tan gráfico, pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Ya tenemos activado la pestaña de comunidad, así que si quieren apoyarnos, pueden hacerlo desde $1.50, que es más o menos la tercera parte de $1. Estaríamos muy agradecidos de ser así. Y cuéntenme, ¿ustedes tienen alguna historia parecida, igual de inquietante? Pues no olviden ponerla en los comentarios y suscribirse porque Reddit es interesante.